van a tener en la plataforma, subido ahora después, una nueva carpeta con el tema de ecuaciones e inecuaciones racionales. Eso es lo que vamos a trabajar, que nos va a servir bastante para trabajar después en el contenido programático del segundo semestre. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Supuestamente esto, ustedes deben de tener alguna idea de cómo trabajar en lo que nosotros llamamos una ecuación racional, ¿está? En primer lugar, recordarles qué es una ecuación racional. Entonces vamos a tener lo que yo llamaría la definición. Una ecuación racional va a ser cualquier ecuación, vale decir, cualquier expresión que involucre un signo de igual, números, operaciones y en particular denominadores que dependen de la incógnita. Y en general podemos decir que una ecuación racional tiene este formato genérico o puede llevarse a este formato. Es cociente de dos funciones polinómicas igualado a 0. ¿De qué grado pueden ser esos polinomios en juego? Cualquiera. Cualquier ecuación que se encuentre en esta forma o pueda llevarse a esta forma, vamos a decir entonces que es una función racional. ¿Está? Bien. Una de las cosas que a nosotros nos interesa es resolver esas ecuaciones. ¿Y qué implica resolver una ecuación racional? Bueno, resolver una ecuación racional implica hallar el o los valores de las incógnitas para los cuales la igualdad se cumple, se satisface. ¿Está? Bien, ahora, hay una serie de pasos que nosotros vamos a tener que cumplir a la hora de resolver una ecuación racional. Y esos pasos son 3. Vamos a estudiar lo que se llama el dominio de la ecuación, la resolución y por último vamos a tener la conclusión. ¿Está? Que voy a ponerles acá a modo de ejemplo, vamos a utilizar este ejercicio para resolver y les voy a explicar entonces qué es lo que implica cada uno de estos pasos. Son parecidos a los pasos que nosotros hacíamos a la hora de resolver una ecuación logarítmica, por ejemplo. Primero había que estudiar el dominio, después resolver la ecuación y por último sacar una especie de conclusión. Bueno, acá los pasos son los mismos. Vamos a hablar entonces, esta es la ecuación racional que quiero resolver. Si el primer paso es el dominio, recordar que estudiar el dominio de estas expresiones es determinar para qué valores de la variable independiente, que generalmente es x, esta expresión existe. Fíjense que estas ecuaciones racionales siempre van a tener denominadores que dependen de la incógnita. Y si yo tengo una expresión con un denominador que dependa de la incógnita, esa función va a tener un problema de existencia. ¿Por qué? Porque donde ese denominador se haga 0, dividir por 0 no existe en matemática. Y no va a existir entonces el ejercicio entero. Fíjense en que en este caso los dos denominadores que tiene la expresión coinciden. Podrían haber sido distintos. Entonces, yo voy a establecer que acá tengo un problema de existencia porque hay un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde me da problemas? Donde ese denominador se haga 0. Fíjate que como los dos denominadores son iguales, tomo uno solo. El otro sería el mismo problema. Entonces, si yo despejo de aquí el valor de la x, el 3 pasa al segundo miembro y te da en 3. Por lo tanto, vamos a decir que el dominio de esta función, el dominio de esta expresión, son todos los reales excepto el 3. Acuérdense en que el dominio es decir donde sí existe. Como generalmente existen muchos más lugares que donde no, vos haces al revés, estudiás donde no existe y entonces tu dominio son todos los reales excepto esos puntos donde tuviste problema. Por eso esto se lee que el dominio son todos los reales excepto el 3. Bien.
Una vez que estudiamos el dominio, o sea que determinamos para qué valores de la incógnita la función existe, nosotros vamos a pasar a resolver. Y para resolver una ecuación racional, digamos que hay una serie de pasos que uno tiene que cumplir. En primer lugar, yo voy a tener que deshacerme de las operaciones si es que las hubiera. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de operaciones? Bueno, cuando hay un cuadrado de binomio, me refiero a tener que desarrollarlo. O cuando tengo el producto de un número por un paréntesis, voy a hacerlo aplicando distributiva. O cuando tengo producto de dos paréntesis, lo voy a hacer aplicando distributiva doble. Y así sucesivamente. O sea que el primer paso es hacer operaciones, desarrollar operaciones si es que están. Acá no hay operaciones de esas que estoy hablando, cuadrados de binomio, productos de números por paréntesis o productos de paréntesis. Entonces vas a la segunda etapa. La segunda etapa consiste en tratar de deshacernos de esos denominadores, porque trabajar con fracciones no nos gusta. Entonces, ¿cómo hago yo para deshacerme de los denominadores que aparecen en esta expresión? Voy a llevar la expresión a común denominador. Voy a sacar común denominador de los dos lados del signo de igual. ¿Y cuál es el común denominador? Bueno, el común denominador no es otro más que el mínimo común múltiplo entre los denominadores que hay en juego. En este caso sería el mínimo común múltiplo entre el x menos 3, un 1 que habría debajo de este 3 y otra vez x menos 3. Obviamente el común denominador en este caso sería x menos 3. Recuerden que el común denominador nunca puede ser más chico que ninguno de los denominadores en juego. Así que si el común denominador, o sea, el mínimo común múltiplo entre tus denominadores es x menos 3, vos vas a poner común denominador a los dos lados del signo de igual. ¿Y cuál era el procedimiento que hacíamos cuando llevábamos a común denominador? Mi común denominador se divide por el denominador que tengo, y el resultado es el número por el que multiplican lo que está arriba. X menos 3 dividido x menos 3, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba y lo dejo escrito. Viene un igual. X menos 3 dividido 1. X menos 3. Así que multiplico lo que está arriba por x menos 3. Por eso pones 3 por x menos 3. Viene un más. Y ahora hago x menos 3 dividido x menos 3, 1. Multiplico por 1 lo que está arriba y queda así. Los común denominador se cancelan y entonces vas a desarrollar las cuentas que tenías en ese numerador. Sería multiplicar por 1 este paréntesis, lo deja igual, acá hacen la distributiva y luego suman 2. Entonces, como cualquier ecuación, ahora vas a hacer la transposición de términos, todos los términos que tienen x a un lado, los independientes al otro, y finalmente despeje de la incógnita. Ahora, conclusión, que es el paso 3. Para que yo acepte este valor como verdadera solución del ejercicio, este valor tendría que caer dentro del dominio de mi función. ¿Y qué es lo que te pasa? Que tu dominio eran todos los reales excepto 3. Así que este valor que yo acabo de encontrar como supuesta raíz, lo perdí. ¿Por qué? Porque él no pertenece al dominio de la función, lo perdés. Entonces, en este caso, la solución te queda vacía, porque la única solución matemática que yo había encontrado la tengo que descartar por no caer dentro del dominio. ¿Está? Entonces, acabo de obtener un ejercicio que no tiene solución. ¿Estamos? Bueno, veamos un paso más adelante. Supongamos que ahora la ecuación racional que quiero resolver es esta. Entonces, como habíamos dicho, 3 pasos para resolver la ecuación. El primero es el estudio del dominio. Todas estas ecuaciones racionales
van a tener siempre problemas de existencia porque por definición van a tener denominadores que dependen de la incógnita. ¿Dónde tienen problemas? Donde esos denominadores se hagan cero. ¿Por qué? Porque si este denominador se hace cero, dividir por cero no existe en matemática. Entonces, identifican el problema. El problema es que hay denominadores. ¿Dónde me dan problemas? Donde esos denominadores se hagan cero. Entonces, yo tomé el primer denominador, que es x más 2, y lo igualé a cero para determinar cuál era su raíz. Y al despejar de aquí la x, te da menos 2. Luego tomé el otro denominador, lo igualo a 0 para hallar su raíz, y en este caso me da 1. Quiere decir que si la x vale menos 2 o la x vale 1, uno de estos denominadores se hace 0, y si un denominador se hace 0, dividir por 0 no existe, y ya no existe nada de tu ejercicio. Por lo tanto, vamos a decir que el dominio de nuestra expresión, donde sí existe, es en el campo de los reales, excepto en los valores menos 2 y 1. Muy bien, terminaste de analizar el dominio, nos vamos a resolver. Y habíamos visto que el primer paso es tratar de deshacerse o desarrollar las operaciones que pudieran estar en juego. Cuando hablo de nuevo de operaciones, no me refiero a cocientes, restas, me refiero a si hay cuadrados de binomio o cubos de binomio o productos notables, desarrollarlos. Si son productos de paréntesis entre sí, hacerlos, productos de un número por un paréntesis, también. Pero entonces en este caso no tengo operaciones para desarrollar. Voy directamente a deshacerme de los denominadores llevando a común denominador. Y el común denominador, en este caso, fíjense que los denominadores son distintos, no es otro más que el mínimo común múltiplo, o sea, el común denominador no es otro más que el mínimo común múltiplo entre esos polinomios. ¿Y cómo determino el mínimo común múltiplo entre denominadores que son polinómicos? Vas a usar la misma regla que usás para hallar el mínimo común múltiplo entre números. Primero, vas a descomponer, en este caso cada polinomio, en factores primos. Y después que tengas cada denominador descompuesto en factores primos, que eso es lo que llamábamos la descomposición factorial de un polinomio, que iremos de a poco recordando cómo se hacía, vamos a establecer que el mínimo común múltiplo va a venir dado por el producto de factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Así que vuelvo a mi ejercicio. Tengo que buscar el mínimo común múltiplo entre x más 2 y x menos 1. En este caso, ambos denominadores ya están, digamos, factoriados, no admiten factorizarse más. Cuando son de primer grado, la única herramienta que tenés para factoriarlos es sacar factor común, pero en este caso en ninguno de los dos tienen nada en común esos dos términos, entonces no se puede sacar factor común, ya estarían factoriados, no admiten escribirse de otra manera. Entonces, el mínimo común múltiplo en este caso coincide con el producto de los dos denominadores. ¿Cuál es el mecanismo que hago? Mi común denominador se divide por el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplico lo que está arriba. ¿Tá? Pongo común denominador de los dos lados y entonces hago mi común denominador, lo divido entre x más 2. Lo hice acá al costadito y lo dejo, no tengo por qué borrarlo. Mi común denominador lo divido entre x más 2. Fíjense que se cancelan los x más 2 y entonces lo que está arriba se multiplica por x menos 1. En este caso es una x, la voy a multiplicar por x menos 1. Viene un menos. Repito, mi común denominador lo divido entre el denominador que tengo. Ahora se van estos, así que lo que está arriba se multiplica por x más 2. Lo que está arriba es un 2,
se multiplica por x más 2. Y este que no tiene denominador, recuerden que se imaginan que hay un 1, así que mi común denominador, ojo que acá era un más 2, parece un 1, eso es un 2, es muy apretado. Mi común denominador dividido entre 1 es el común denominador, así que lo que está arriba, que era el 2, se multiplica por él. ¿Está? Cancelás los denominadores y entonces ahora vas a hacer las distributivas que están indicadas. Con cuidado, acá es un producto consecutivo de 3, yo dejé el 2 y empecé por el producto de estos dos. Lo puse dentro de un paréntesis auxiliar para luego hacer la distributiva y no perder nada. Agrupé todos los términos, pasé todo hacia un lado, dejé igualado a 0, y esta es la ecuación que termina quedándome. Una ecuación de segundo grado. La pueden resolver por Bhaskara, o, en este caso, es una ecuación de segundo grado incompleta. A mí se me ocurrió sacar x de factor común. Saco una x de acá, dejo menos x. Saco la x de acá, dejo el menos 5. Y entonces, para que el producto me dé 0, o se hace 0 el primer factor, o se hace 0 el segundo. Y ahí, supuestamente, estas son las soluciones matemáticas. Pero viene la última etapa. Para que yo realmente las admita como solución del ejercicio, tienen que caer dentro del dominio. ¿Y cuál era el dominio de este ejercicio? Eran todos los reales excepto menos 2 y 1. Pero resulta que ninguno de estos son ni menos 2 ni 1, así que ambos pertenecen al dominio y por lo tanto son aceptados como raíz. Así que la solución son el 0 y el menos 5. Acá no perdiste ninguna solución matemática. ¿Quedó claro más o menos entonces? Por esto es por donde vamos a empezar.